Yo me siento muy urbano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano y a ver quién lo toma más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión les voy a hablar de un movimiento muy específico dentro de una de las suertes charras. Vamos a hablar de la punta dentro de la cala de caballo, lo que está pasando en ese movimiento tan característico de nuestro deporte y las consecuencias que está teniendo hoy día. Antes de empezar, quiero decirles que esto no es solo que lo diga yo. Hay muchos charros que pensamos igual y dentro de ellos hay jueces federados, charros de abolengo y charros de la vieja guardia. Pero antes de hablar de la punta, vamos a hablar de lo que es la cala y del caballo charro, o más bien de la equitación mexicana, puesto que los arreos, métodos, técnicas y usos no son exclusivos en estos tiempos de nuestro deporte. La cala es una demostración muy breve de la educación del caballo charro. Digo que es muy breve porque podría ser muy larga, puesto que los movimientos escogidos son la cumbre de dificultad de otros movimientos más sencillos. Teóricamente, y si se siguió la técnica y el método correcto, el caballo que se puede calar, o sea, que puede cumplir con todos los movimientos que se piden en esta suerte, es que sabe hacer muchos otros movimientos que hicieron falta dominar para llegar a ellos. Es como un niño no aprende a correr si antes no supo gatear, caminar, trotar y luego correr. El problema surge cuando se olvida todo esto, esta escala de entrenamiento que hace falta para llegar a poder hacer la cala, y se empiezan a enseñar, se empieza a arrendar al caballo sin una escala de entrenamiento, con una lógica en la equitación, y se empiezan a enseñar los movimientos directos, lo cual ocasiona que el caballo cree mañas, que se ponga nervioso y que no aprenda correctamente, lo cual hace que solo algunos caballos puedan llegar a ese nivel. También cuando se empiezan a copiar métodos ajenos a la charrería o se crean nuevas técnicas, las dos, tanto el copiar como las nuevas técnicas, carentes de toda lógica dentro de la equitación, no solamente mexicana, sino cualquier equitación que se digne llamarse así. Pero es más grave aún cuando por este olvido modificamos los resultados y los objetivos que queremos obtener dentro de cualquiera de las suertes charras. En este caso, bueno, estamos hablando de la punta. El origen de la cala se puede encontrar fácilmente en su nombre. Así como en el mercado pedimos que calen una fruta, o sea, que le parten un pedacito para probar su calidad, el jinete mexicano calaba su caballo de una manera rápida y breve para probarlo, ya sea con el objetivo de venderlo, de comprarlo, de compararlo, de presumirlo o por el gusto, o por el simple gusto. La cala no nace como en otros deportes ecuestres como una demostración específica para demostrar todo lo que sabe un caballo. Lo nuestro tuvo un origen diferente y es por eso que no se parece mucho en este aspecto a otros deportes. Los movimientos que se hacen en la cala vienen de lo más básico hasta lo más complicado que necesitaba o que sigue necesitando un caballo mexicano o charro. Y puesto que esos movimientos son como la cumbre de dificultad, si hace esos, quería decir que sabía los otros y que los otros más simples no hacía falta mostrarlo. Si olvidamos esta parte de que son la cumbre de dificultad y que atrás debe de haber otros más complicados,
Entonces es normal que empecemos a corromper la esencia, copiando de quienes han perdido el norte hace mucho tiempo, modificando la esencia de cada movimiento, olvidando su uso, su origen y su utilidad, tanto en el trabajo con el ganado como en otros usos que hemos tenido y que seguimos teniendo con el caballo. Las bases de la charrería no solo provienen del trabajo con el ganado caballar y vacuno, sino se nutren y se alimentan de otros ambientes fuera de los corrales, de los lienzos, de los ranchos, como lo pueden ser el transporte diario y el uso diario del caballo como medio de transporte, el uso en los caminos con los arrieros, en los juegos antiguos a caballo, que algunos todavía seguimos realizando, en la sierra y en las batallas con los muchos guerrilleros que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Es decir, que la charrería abarca y surge de todos los jinetes mexicanos en todo el territorio, incluyendo obviamente lo que era la Nueva España. Por lo tanto, el caballo no solo debe de servir, el caballo mexicano, el caballo charro, no solo debe de servir para charrear, o sea, entiéndase, las 9 suertes que se realizan en una charreada. El caballo charro, el caballo mexicano, debe servir para andar en el campo, en el monte, en subidas, en bajadas muy pronunciadas, pasando charcos, ríos, incluso meterse a nadar en lagos, en el mar, brincando troncos, hoyos, y también para andar en el pueblo o incluso en las ciudades, ya sea pasando cerca de coches o entre ellos, andando en las calles, abrir puertas, quedarse amarrado en la entrada de algún lugar sin jalonearse ni nada. Más lejos debería de servir hasta para la guerra, puesto que los charros, como un homenaje a la historia del jinete mexicano, somos reserva de la caballería. Todo esto se tiene que tomar muy en cuenta al momento de arrendar, de escoger un caballo, de arrendarlo nosotros mismos y de realizar cualquier suerte de las que se realizan en una charreada o en cualquier suerte que se realice con trabajo en el ganado. Pues si olvidamos los usos, olvidamos y nos alejamos de lo que realmente importa. No debe de haber una diferencia entre la rienda de un caballo de cala y la rienda de cualquier otro caballo charro. Un caballo charro bien arrendado debe ser capaz de calar, puesto que calar es probar la rienda de un caballo charro. Obviamente en una charreada pues se escoge, como en cualquier deporte, al que es más apto, al que es más fuerte, al que es más diestro o más habilidoso. Entonces eso es normal, vamos a escoger de todos los caballos que tenemos el que mejor lo hace. Pero eso no quiere decir que tiene que ser diferente a los demás. Ahora, el problema surge también cuando se abre una brecha entre un caballo de cala y otro caballo charro cualquiera, ya sea por la manera en la que se monta, se educa o los movimientos que realiza. Por lógica, solo debería de haber la diferencia, como ya lo dije antes, del desempeño y la habilidad con respecto a otros caballos charros. Pero no más. En la realidad estamos viendo que el caballo de cala solo sirve para calar. Es un caballo específico que se usa solo para calar y no entra en ninguna otra suerte charra y a lo mejor ni siquiera lo montan para otra cosa. El caballo charro debe servir para todo, no solo para calar o una sola de las suertes. Obviamente no estamos obligados a que el caballo sea un caballo completo, pero no hay que olvidar esto. Como ya dijimos, la cala es una demostración de la rienda charra, o sea, de cualquier caballo charro, y no la demostración de un caballo de cala como si fuera un caballo ajeno a los demás caballos charros. Si compramos un caballo charro, por lógica debería de poder calarse, o sea, probarse. Ahora, yendo a la punta, el caballo charro, por su historia, sus usos y sus orígenes, debería o debe frenar en cualquier terreno y en cualquier circunstancia.
Obviamente no se trata de forzar a los caballos, ni lastimarlos, ni frenarlos en en un lugar donde se vayan a hacer daño o que sea peligroso para nosotros mismos. Pero en caso de una emergencia, en el lugar en el que estemos deberíamos de poder frenarlo. Pero tampoco debemos ir al extremo opuesto, que solo lo podemos frenar en unas circunstancias tan específicas y tan poco comunes, que solo se encuentran en el centro del ruedo de un lienzo charro, en el rectángulo de cala. Ahora, ¿qué es la punta? La punta o rayar al caballo, es detener súbitamente al caballo o pedirle que se detenga, que va a plena carrera desarrollando toda su velocidad. Como una nota, hay muchos otros deportes que se denominan equitación de trabajo, donde también frenan a los caballos de la misma manera, cargando el peso sobre los posteriores y rayándolos en la arena. En todos la esencia es la misma: frenar rápido y de una manera efectiva. Podemos poner ejemplos como la doma vaquera española, como los guasos de Chile y los de reining. ¿Qué se espera o cuál es el objetivo de este movimiento? El objetivo es que a la orden del jinete el caballo frene de la manera más rápida, en la menor cantidad de movimientos posibles, ya será de uno o menos de 3, y en la menor distancia que se pueda. Para esto debe de meter las patas, que van a ser las que frenen y por lo mismo van a rayar, y debe de ponerlas por debajo de su masa. Debe de ir cargando el peso en los posteriores, equilibrado, controlar sus movimientos y su postura. En una competencia todo eso se tiene que realizar entre los 70 y los 90 metros. De nada sirve un caballo que pueda ir muy rápido o acelerar muy rápido si no podemos controlar su velocidad, la dirección o frenarlo. Ahora, como nota, ¿por qué se le pide al caballo que frene en los cuartos traseros? Se le pide que use los cuartos traseros porque al momento de bajar la cadera, el caballo toma una inclinación que evita que al momento de frenar nos lance hacia enfrente. Si frenara en las manos, por la manera en la que frena y por la brusquedad, saldríamos despedidos hacia adelante. El caballo, como cualquier otro cuerpo en movimiento, ya sea coche o moto o lo que sea, necesita de tiempo y distancia para frenar. Es físicamente imposible que un caballo o que cualquier cuerpo de movimiento frenen en seco. Por esto hablamos de lo que es la distancia de frenado, porque es la distancia que recorre un cuerpo desde el momento en que se aplica el freno, o en el caso del caballo que se le pide que frene, hasta que detiene por completo su movimiento. Analicemos esto con detalle. El objetivo es frenar de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Por lo tanto, si en vez de frenar se desliza más allá de la distancia de frenado normal y lógica en relación a la velocidad y las circunstancias, no está frenando, el caballo no está frenando. Se trata de frenar, y de frenar correctamente. No se trata de deslizar, no se trata de patinar, esquiar o hacer un acto de circo. Si comparáramos al caballo con un coche deportivo, aunque valga la comparación, en los dos se esperan más o menos lo mismo. Se espera que sea capaz de ir de 0 a su máxima velocidad en el menor tiempo posible, pero también esperamos que sea capaz de frenar lo más rápidamente posible, de la manera más efectiva. De nada sirve un coche que va rapidísimo si en vez de frenar rápido se sigue y nos estampamos. Entonces, habrá gente que diga, entonces, ¿para qué se miden las rayas? ¿Por qué estamos dándole puntos a las rayas? Hay dos razones. Una es porque los jueces tienen que ver los tiempos o movimientos que necesitó el caballo para frenar, equilibrando sus dos patas y usándola de la manera correcta. Obviamente, si un caballo
una pata la apoya bien, pero otra le falta, usa 2 movimientos para estabilizarse, entonces cuenta como 2 movimientos. Es eso lo que se está viendo cuando se frena, cuando se miden las rayas. Y luego otra, porque son el reflejo y la consecuencia de la velocidad al momento de pedirle que se frene, al momento de decir oh, y usar todas las ayudas que se usan para ordenarle al caballo que se frene. A más velocidad, obviamente, será más larga la distancia. Entonces, cuando se miden las rayas, se está midiendo indirectamente la velocidad a la que iba el caballo. Pedimos que el caballo que vaya lo más rápido posible, porque obviamente cuando va muy rápido, frenar es muy difícil. Entonces, por eso es una prueba tan importante, porque estamos pidiendo algo muy difícil en un movimiento muy complicado. Pero si le olvidamos todo esto, empieza a pasar como ahora, que empezamos a alejarnos de lo que realmente importa. Y entonces el objetivo a buscar son las rayas y no la consecuencia de una acción. Aunque en teoría y en práctica cotidiana podríamos, como ya dije, frenar al caballo en cualquier circunstancia, en nuestro deporte como en cualquier deporte se tienen que tener los elementos básicos para realizar el deporte, en este caso para realizar las suertes. En el caso de la cala, deben de ser las mismas que para cualquier charreada. Un suelo de buena calidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Los charros sabemos del peligro que representa el realizar cualquiera de las suertes. Obviamente hay unas suertes con mucho más peligro o con más riesgo de peligro que otras. Pero asumimos este peligro con valor, pero no con temeridad, puesto que aprendemos las suertes de manera gradual, muchas veces desde la infancia, las practicamos mucho y entrenamos y educamos a nuestros caballos para que las sepan realizar lo mejor que se pueda. Es decir, reducimos los riesgos o tratamos de reducir los riesgos al máximo. Y los que no podemos controlarlos, aceptamos el riesgo gustosos. Y aún así suceden accidentes, lo cual es, bueno, dirá, relativamente normal, no que esté bien, pero es relativamente normal. Pero lo que es grave es cuando estos accidentes son originados por elementos o factores externos, invenciones recientes y ajenas a nuestras tradiciones y a cualquier esencia, sin ninguna lógica dentro de la equitación o de cualquier equitación, y por lo tanto hay que hacer algo para recuperar la esencia y para evitar riesgos inútiles y absurdos. Hay 3 factores que se están modificando para alargar la distancia de frenado, que son las cerraduras, el suelo y la arena. Modificar cualquiera de estos factores tan importantes sería como alterar 2 de los elementos más importantes que necesita un coche para frenar, suponiendo que el estado, la calidad del pavimento, de la calzada, que fuera demasiado liso sin ninguna capacidad de adherencia, o que tuviera sustancias en él como aceite, y entonces el coche no pudiera frenar. O alterar la calidad de las llantas, de los neumáticos, por ejemplo, que fueran demasiado lisas en un tiempo mientras está lloviendo, o que fueran de un material que no tuviera ninguna adherencia, lo cual haría el hecho de frenar algo totalmente inútil y absurdo y peligroso. Ahora, yendo a cada uno de los factores. Las cerraduras. Sabemos lo esenciales que son para nuestros caballos las cerraduras en los cascos. Por un lado tenemos que protegen del desgaste, puesto que por la frecuencia que los usamos, se usan mucho más rápido de lo que se usarían en un caballo en estado salvaje. Y otra, que sirven de protección cuando los andamos en terrenos que podrían lastimarlos si fueran descalzos.
Las cerraduras se pueden adaptar tanto a la actividad que realiza el caballo como por tratamientos de deformaciones de casco, de cascos u otras. Pero cuando se modifican en relación a la actividad, debe de haber límites basados en la lógica y en la inteligencia, para limitar los riesgos y lastimar al caballo o a nosotros mismos, alejarnos de la esencia o de lo que realmente tenemos que hacer. Los gringos inventaron las cerraduras de patín buscando el espectáculo por el espectáculo, alejándose totalmente de la esencia del movimiento que estaban realizando. Y nosotros, tan acostumbrados a copiar sin analizar, adoptamos estas cerraduras sin pensar qué es lo que estábamos ocasionando o qué es lo que estábamos adaptando en ese caso. Como una nota, para los que no saben, los caballos, cuando ya saben frenar y estaban frenando con herraduras normales y si les quiere cambiar a herraduras de patín, la primera vez que frenan con ellas se tiene que tener mucho cuidado para que el caballo no se espante y no se lastime al momento de que frene y no frene, porque se empieza a patinar. Este hecho de que los caballos patinan cuando se frenan es una de las razones por las cuales los gringos les enseñan a caminar con las manos mientras los cuartos traseros se están deslizando. Ahora, imaginemos un caballo acostumbrado a no frenar, entre comillas, porque es lo que hace, no frenar, en una situación de emergencia fuera de la prueba a la que están destinados, ya sea la cala o en el reining, por ejemplo, aunque en este canal sea de charrería. Imaginemos a un caballo arreando. Por un lado, perdería, como en cualquier otra suerte, tracción en las patas traseras, que son el motor principal del caballo. Imaginemos que el arreador que va más adelante, en el momento en que se le cae la yegua lazada encima, al momento de no poder frenar, se le iría encima, ocasionando un accidente bastante grave. O imaginemos a un charro coleando en un caballo con esas cerraduras. Al momento de frenar el caballo enfrente de las tablas, después de abrir el caballo y llegar hasta el fondo del ruedo, se estrellaría completamente las tablas, y si estas tablas no son de madera y son de cemento, pues sería todavía más grave. O más allá, imaginemos un caballo en el monte y que por una situación específica se encuentra de sorpresa una barranca, un tronco, yendo a galope o a carrera, y empieza a frenar, y ya sea se desbarranca en la barranca o se estrella contra el tronco. Ahora, otro de los elementos es el cuadro, yo le digo el cuadro de cemento. Ahora la mayoría de los lienzos llevan abajo del cuadro, del rectángulo de cala, un piso de cemento alisado para que el caballo junto con la arena se deslice mejor. Esto no está en el reglamento ni se especifica en él. Y otra cosa es la arena retocada, que funciona con el cuadro de cemento. La arena es diferente del resto de la arena de todo el ruedo y de todo el lienzo, ya sea porque se le añaden otros materiales como acerrín, diésel, aceite requemado, ya sea que no se riegue o cualquier otra circunstancia. Esto, junto con el cuadro de cemento, hace que el caballo se deslice. El suelo, o sea, hablando de lo que está abajo, y la arena deberían de ser iguales en todo el lienzo y ruedo. Debería ser igual tanto en tipo, como en cantidad, como en calidad. Si acaso en el rectángulo y en el cuadro de cala, que se emparejara para que a los jueces les sea más fácil ver las marcas. Pero nada más. Las consecuencias de estas tres modificaciones son muy, muy graves. Si vamos de las menos graves, aunque para mí me parece que es bastante grave, el alejamiento absoluto de la esencia de este movimiento. Y si vamos a la más grave, es la seguridad de nuestros seres queridos y de nuestros animales.
Ahora es muy común ver en la cala, que era una de las suertes con menos accidentes, yo creo, caballos que se van de lado, que pierden una pata, que se van hacia atrás, que se echan encima del jinete. Y sobre todo que este peligro no solo es a los que realizan la cala, sino a todos los que pasan encima de este cuadro, ya sean charros, la escaramuza, el ganado. Cualquiera que pase por encima puede sufrir de resbalones o caídas. Hay que tomar en cuenta y recordar que los seres que más queremos, o sea, las mujeres de la escaramuza, pueden ser nuestras mamás, nuestras hijas, nuestras sobrinas, y nuestra responsabilidad velar por ellas y por su seguridad. A mí, en lo personal, me ha pasado que caballos míos se han resbalado solamente por pasar encima del cuadro, y hace unas semanas a mi hermano le pasó un accidente que pudo ser mortal, porque en la terna, antes de que el toro de reparo lo regresaran, empezó a braviar, y él quiso sacarle la vuelta a caballo, y al pasar por encima del cuadro, el caballo se resbaló y se cayó con todo él se quedó atorado en una arción. Entonces, hay que evitar todos estos accidentes que están pasando por una modificación absurda. Una nota pequeña a todos los terneadores: hay que recordar que los de la terna, cuando está el jinete jineteando, están ahí también para cuidarlo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en los cuadros donde meten a los terneadores, pero bueno, aún ya si están en los cuadros, deben de tener una lazada que les permita lazar rápidamente al toro para cualquier eventualidad que pueda pasar, cualquier accidente. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando de las consecuencias. Hay otras consecuencias que son como cuando uno las habla, son totalmente ilógicas. Hay muchos rejoneadores que se están negando a presentarse en lienzos charros, cuando el terreno debería ser lo más apto, incluso más apto que una plaza normal de toros, donde el suelo está muy alisado, muy apretado, porque estamos usando caballos y estamos usando ganado, caballar y vacuno. Y no puede ser que ahora ellos no quieran venir porque está el cuadro de cemento y sus caballos se resbalan. El objetivo de este video es bien preciso, es pedir a la Federación que prohíba terminantemente el uso de cuadros de cemento abajo del rectángulo de cala, que la arena sea la misma, ya sea en tipo, cantidad y calidad, en todo el ruedo y lienzo, y que se regule el tamaño, forma y textura de las cerraduras. Esto se puede hacer al mismo momento en que se revisa el freno del caballo. Todo esto por la seguridad de nuestros seres queridos y de nuestros animales, por el respeto a nuestra cultura, para preservar la esencia y por amor a nuestras tradiciones. La cala debe de ser una demostración de nuestra equitación, no un espectáculo de circo. Una de las razones por las cuales se están haciendo modificaciones en la charrería es porque estamos adentrándonos en otros deportes ajenos a lo nuestro, por mucho que se parezcan. Está bien adentrarse en otros tipos de equitaciones y de doma, aprender de otros tipos de monta, de jinetes, de la doma clásica, vaquera, de lo que sea, porque nos puede ayudar mucho con nuestros caballos y como parte de nuestra cultura. Pero tenemos que tener mucho cuidado al momento de adaptar cualquier técnica o movimiento, porque al momento de adaptarla se tiene que tener mucho tiento para adaptar a nuestros usos y costumbres, de manera que enriquezca lo nuestro y en vez de corromperlo. Por ejemplo, los de la doma vaquera española han adaptado en sus pruebas movimientos de la doma clásica, pero al momento de hacerlo han analizado cada movimiento, qué se pide, y lo han adaptado en base a su lógica y a la cultura ecuestre que ellos llevan. No adaptan por adaptar. Nosotros tenemos la necia costumbre
de creer que los gringos hacen todo mejor, pero en cuanto a los caballos y en cuanto a la equitación de trabajo, no son mejores que nosotros. Ellos han modificado, y en muchas veces para mal, todo lo que han aprendido de nosotros. No tenemos que copiar ciegamente, sin saber por qué hacemos las cosas de esta manera. Y sobre todo las repercusiones que esto podría tener en nuestra charrería. Yo en lo personal les podría recomendar que también investiguen y observen otros tipos de doma, como es la doma clásica o la doma vaquera española, que a pesar de la distancia y de los años de evolución que nos separan, siguen teniendo muchísimas similitudes porque las dos culturas ecuestres han mantenido la misma lógica en cuanto al uso, a la manera de montar y de muchísimas cosas. Ojo, no estoy diciendo que les copiemos, aunque una de las cosas que sí podríamos aprenderles y hacer como ellos es el hecho que cuando modifican algo, tratan de no modificar la esencia y recordar muy bien el origen de cada movimiento y de cada arreo, de por qué las cosas son como son. Y entonces si van a modificar algo, que no se modifique eso, porque entonces se empiezan a modificar las cosas, se empieza a olvidar por qué hacemos las cosas de una manera y llega un momento donde ya nos alejamos muchísimo de lo que realmente importa. Yo en lo personal quisiera hacer otras propuestas, obviamente menos urgentes, para este movimiento y para la cala en general. Una de las propuestas es que el caballo de cala se use en otras suertes, pero no solo suertes que estén estáticas como los piales o la terna, sino otras que sean en movimiento, para probar que ese caballo de cala también sabe charrear y sabe realizar otras suertes. También yo propondría que los jueces también califiquen movimientos exagerados al momento de realizar la cala, ya sea movimientos exagerados y descomponerse al momento de hacer los medios lados, el voltear demasiado a las patas cuando se están dando los lados, es decir, que se califique la armonía entre el jinete y el caballo. Hay que recordar que el caballo el charro es un caballero y siempre ha sido un gran jinete y en las suertes tiene que demostrarlo. Que se califique también si el charro va mal montado, ya sea que vaya acamaronado o con los estribos demasiado cortos o que vaya jorobado. También que califique el uso del atuendo, por ejemplo, si se está charreando y se lleva chaquetilla, la chaquetilla tiene que ir cerrada para que no vaya aleteando, estorbando, ya sea con la reata o abriéndose y perdiendo elegancia. Otra cosa que yo propondría sería prohibir terminantemente esos gestos y esos aspavientos de como si metieran un gol al momento de realizar la punta. Aparte de que se ven poco elegantes y hasta grotescos, hay que pensar que la suerte no está terminada. Y si el fin de la suerte se saluda de la manera que se saluda el charro, un movimiento así como de gol no tiene nada que ver. Otra es que se mida o se compare la velocidad a la que va el caballo con el largo de las rayas, no las rayas por las rayas, como ya todo lo que ya hemos hablado. Que también se regresa la regla de que si el caballo se sale de los 20 metros está descalificado porque no está frenando. Ahora incluso se tienen que quitar los charros que estaban formados en el ruedo por miedo de que el caballo que está calando se les vaya encima. Otra cosa que a mí me gustaría cambiar sería el uso de la cuarta. La cala es una prueba en la que se demuestra la educación del caballo charro, un caballo terminado. No se está
no se está calificando a un caballo en periodo de entrenamiento, ni es una suerte en la que se viene a entrenar ni a corregir errores. Es una suerte en la que ya debe estar todo listo para presentarse y competir. Por lo tanto, si cuarteamos al caballo, quiere decir que está cometiendo un error tan grave que necesitó un cuartazo, y entonces o se califica y se le baja puntos por el error que cometió el caballo y el cual se ha castigado, o se califica al jinete por cuartear de manera innecesaria, o por simplemente porque está demostrando que hay un error ahí. Hay quienes dicen que la charrería tiene que evolucionar, tanto en las suertes como en los arreos, de manera que se vuelva más práctica. Hay que recordar que la charrería lleva cientos de años de evolución. Y puesto que el caballo y los toros no han evolucionado genéticamente desde entonces, y las suertes siguen siendo las mismas con los mismos arreos, no veo ninguna necesidad de evolucionar por evolucionar, olvidando el origen y las razones por las cuales hacemos las cosas. Porque esto sería igual como olvidar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Para mi manera de ver las cosas, evolucionar significa mejorar algo para que sea mejor, para que sirva mejor, para que se vea mejor, elevarlo a un nivel más alto. Por ejemplo, regresando al tema de los toros, Pablo Hermoso de Mendoza evolucionó el toreo a caballo de una manera tan impresionante que ahora la mayoría de los rejoneadores tuvieron que subir a su nivel. No modificó la esencia y evolucionó su arte. Pero cuando la evolución se trata solo de modificar o de simplificar las cosas para que éstas sean más prácticas, más fáciles, más rápidas o más baratas, dando como resultado la pérdida de utilidad, de belleza y de lógica, entonces esto no es evolución, estamos involucionando o corrompiendo nuestro arte. Ustedes saben que el objetivo de mis videos es recordar para corregir, ya sea desvíos o errores. Y en este caso de la punta, creo que estamos haciendo uno muy, muy grande. Y yo les quiero contar dos anécdotas, una en relación a esto de la punta y otro en relación a las cosas que hemos estado modificando de la esencia de la charrería. Una es en una ocasión en Francia, platicando con un jinete de renombre de reining allá, me preguntó que cómo le hacíamos los charros para rayar tan largo nuestros caballos. A mí la verdad me dio vergüenza contestar, porque era como si, por más que ellos usen herraduras de patín, era como si contara que estamos haciendo trampa. No es porque frenemos mejor nuestros caballos, es porque estamos usando un suelo y una arena que está haciendo que nuestros caballos se deslicen. Y luego la otra, yo tenía una chica a la cual le había estado contando pues todo lo de nuestra cultura, los arreos, para qué sirven, cómo somos, un poco todo lo que es la charrería. Y en una ocasión, en una tarde que ya hacía frío y que ella no traía con qué cubrirse, se le ocurrió pedirme el zarape. Yo en esa silla tenía un zarapito de esos que no sirven, y la verdad es que me dio muchísima vergüenza decirle que ese zarape no era zarape, sino un vil trapo amarrado que no sirve para nada. Esto fue la primera y última vez que me pasó. Ahora, o uso un zarape de verdad o una manga, o prefiero no usar nada, usar una cosa que no sirve para nada. En el reglamento dice claramente que debe de haber un zarape enrollado atrás de la teja. No dice un trapo ni un tubo de tela con flecos para poner publicidad y nombres. Dice un zarape. Entonces los jueces y la federación tienen que recordar eso. Se está pidiendo un zarape, no otra cosa. Bueno, ya para terminar, si ustedes están de acuerdo y apoyan lo que estoy diciendo y tienen anécdotas, videos, fotos o lo que sea de accidentes
que se hayan ocasionado por la modificación a estas tres cosas, cerraduras, suelo y arena, mándenmelos a mi mail o pónganlos en los comentarios, preservandolaesencia@gmail.com. Espero que este video les haya servido y gustado y nos vemos a la próxima.